Bueno, el concepto de tribu urbana, en realidad, yo creo que es una mezcla entre el concepto de tribus o nuevas tribus, neotribalismo, y otros fenómenos de naturaleza juvenil. Y entonces, bueno, pues tenemos para tener claro lo que es una tribu urbana hay que analizar esas dos corrientes. Entonces, las nuevas tribus en general son grupos de carácter posmoderno, podemos decir, es decir, que se originan cuando la modernidad ha generado un proceso de individualización que deja muy aislado a los sujetos y que de alguna manera vienen a compensar la pérdida de las comunidades tradicionales. Y entonces originan nuevas, eso sí, no son como las antiguas comunidades, sino que se basan en vínculos decididos, que son voluntariamente adquiridos por los sujetos. Esta es la característica de las nuevas tribus. Y luego pues las nuevas, lo que se han llamado tribus urbanas, son un fenómeno que ha afectado de manera más seria a los jóvenes y que bueno, pues se caracterizan por la generación de unas redes de solidaridad, por el desarrollo de una ética y una estética diferenciada y por generar un poco subculturas, ¿no? ¿Y estas subculturas se mantienen? Como son nuevas tribus, que no es un fenómeno tribal antiguo, arcaico, tienen como característica que los sujetos siguen siendo sujetos de sociedades modernas y por lo tanto la pertenencia a la tribu no es el único rasgo de ese individuo como ocurre en el tribalismo tradicional. Entonces estos individuos están totalmente insertos en la sociedad, entonces tienen otras dimensiones como que pertenecen a familias, pueden pertenecer a grupos profesionales, educativos, en fin, que uno puede ser mod y tener un grupo aparte de relaciones de amistad, por ejemplo, con las que coinciden en una clase de idiomas. O sea, que son grupos enormemente abiertos, pero que quizá entre los jóvenes en determinados periodos pues pueden ser grupos más sectarios o que absorban más la pertenencia a la personalidad de los miembros. Por supuesto que se puede dar, pero también aquí hay mucha variabilidad. Hay unos grupos, unas clases sociales que tienen una mejor disposición a cierto tipo de tribus. Entonces, por ejemplo, las clases obreras, en la época de las tribus urbanas, donde eclosionan las tribus urbanas en España, pues los hijos de las clases obreras, trabajadoras, pues tendían más hacia las tribus como los heavy metal o los punkis, mientras que, especialmente el rock duro, mientras que las clases medias, clases altas han podido sentir atracción hacia otras tribus. Pero, insisto que no hay barreras rígidas, pero sí vemos una serie de afinidades electivas, ¿no? Todas las relaciones sociales, todos los fenómenos de la sociedad pueden, si los analizamos desde el punto de vista moral, pueden ofrecernos valores positivos y valores negativos. Y exactamente lo mismo ocurre entre las tribus urbanas, ¿no? Entonces, de manera que vemos grupos que hacen de la violencia y de la dominación violenta, de la competencia violenta, uno de sus rasgos fundamentales, y desde el punto de vista ciudadano pues ofrecemos una valoración ética o moral negativa. Y vemos grupos, por ejemplo, que se van a orientar a la ayuda mutua o a la solidaridad. En definitiva, las tribus urbanas son formas y los contenidos morales que adopten pues pueden variar. Y a lo mejor ahora... A ver, las tribus urbanas son formas de relación, formas sociales. Y son formas normalmente de grupos pequeños, aunque distintos grupos pequeños pueden compartir una misma inspiración, una misma ética, una misma estética, pero son grupos pequeños. Y como te he dicho al principio, justamente lo que les define es que le dan una salida al proceso de individualización, a la atomización social, sobre todo en las grandes ciudades, por eso surgen en las grandes ciudades.
que permiten pues, que los sujetos se sientan arropados, se sientan que pueden contar con una serie de personas que se interesan por ellas, sin que haya vínculos instrumentales, y entonces se sienten arropados, se sienten protegidos, aunque al mismo tiempo las tribus pues, pueden condicionar su comportamiento. Pero son, podemos decir, pues grupos que permiten el descanso, ¿no? El reposo del individuo que ha perdido con la erosión de las comunidades tradicionales. El fenómeno lo situamos en los Estados Unidos en la época de James Dean, donde empieza a verse este interés por la juventud dentro de la cultura, además de masas, y yo creo que ese es el marco en que surgen esas tribus. Además empiezan a reproducirse luego en otros países, dándose a veces por así decir, una extensión de las tribus que provenían de los Estados Unidos, pero luego cada país de alguna forma también puede desarrollar las suyas, y ese es podemos situarlo en ese periodo, el marco y el contexto en el que surgen las primeras tribus. Vale, pues muchas gracias.